Recapitulando un poco lo que habíamos visto en las guías anteriores, era la idea básicamente de que el videojuego es un dispositivo digital, es decir, un dispositivo binario, escrito en un lenguaje binario de unos y ceros, que a través del cual se controlan las posibilidades de actuación de los usuarios, es decir, un dispositivo digital para controlar formas de actuación. Dijimos también que el videojuego establece marcos o encuadres de experiencia y de vivencia. Según Jesper Juhl, dijimos que esos marcos hacen posible experimentar y experienciar algunas vivencias específicas. Un elemento fundamental del videojuego es su diferencia con otros textos culturales, es la interactividad. Y es la idea de que hay inmersión e interactividad en este tipo de textos, a diferencia del cine, por ejemplo, o de la literatura, que son interactivos, pero lo son en un modo mucho menor que el videojuego. El videojuego no puede funcionar sin la interacción del usuario. El último aspecto para recapitular es la cuestión de que el eje de nuestro seminario es el eje del espacio, y como tal vimos en el eje número 1 algunos juegos de mundo abierto, que se llama, o de espacio abierto, es decir, juegos en donde es posible en teoría realizar cualquier acción. Si bien ustedes vieron en los ejemplos del Grand Theft Auto, el GTA, y también en el de Watch Dogs, que hay algunas actividades a las cuales nos empuja el juego, los modos de actuación a los cuales nos empuja, y hay otras a las que no nos invita, porque si no el juego deja de tener sentido. Y en ese sentido hay como una persuasión muy fina, muy específica del videojuego para hacernos hacer cosas sin que nos demos cuenta de que no queremos hacerlo, por ejemplo. No habría forma de negarse en algunos marcos de juego como esos. En este segundo eje vamos a encarar la cuestión de los videojuegos bélicos. Podríamos distinguir en el caso del videojuego tres grupos. Un grupo de juegos bélicos populares, comerciales, que son los que vamos a ver en primer lugar. Un grupo de juegos bélicos especializados, que son mucho más difíciles y por lo tanto apuntan a un público mucho más restringido. Y un tercer grupo de juegos bélicos, que es un grupo de juegos críticos, o juegos que tratan de poner en clave crítica lo que es las propias normativas del género bélico en videojuego. Call of Duty Modern Warfare, que es el que está en el programa, y Ghost Recon Wildlands pertenecen sin lugar a duda al grupo de los juegos bélicos populares y comerciales. De hecho, son grandes franquicias con enormes volúmenes de venta que lo que logran, digamos, es afianzar esta ideología de género de los juegos bélicos comerciales. Una buena pregunta para comenzar sería ¿de qué manera juegos como estos pueden hacernos saber y hacernos actuar en los mundos digitales de cierto modo y no de otro? Es decir, ¿por qué o cuáles son las comunicaciones, las solidaridades, las complicidades que hacen que estos juegos no nos resulten ajenos con respecto al resto de productos culturales que consumimos, como pueden ser las series televisivas, el cine o la literatura bélica? Vamos a ver un ejemplo de el Call of Duty Modern Warfare 2 que permite como puntapié inicial para pensar esto de la ideología en los videojuegos, es decir, de qué manera estos juegos nos obligan o nos incentivan, nos convencen para hacer ciertas cosas. Unidades Hunter, aquí Badger 1, a la espera para Raquel 2-1. Aquí Badger 1, esperando despliegue de armas. Recuerden su aquí Jester 1-1, vuelo de 2F15.
la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Toda batalla es nuestra batalla. Porque lo que ocurra aquí importa allí. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad, pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que toda una base militar de acero. Claro que importa quién lleva el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Esta es la hora de los héroes, de las leyendas. La historia la escriben los vencedores. Vamos a trabajar. En este video, lo que es del Modern Warfare 2, lo que plantean, digamos, básicamente es el modo en que se nos convence de entrada quién es el enemigo y por qué tenemos que atacarlo. Es decir, no hay forma de negarse en este tipo de juegos comerciales acerca de a quién disparar y los motivos por los cuales disparar. Con ideologías de gran espectro como la libertad, la democracia, se logra convencer al jugador de que no hay forma posible de no atacar. Si vamos al texto de Roger Bartra, Territorios, acerca de las redes imaginarias del terror político, lo que vemos allí es cómo se construyen previamente o cómo hay previamente a los juegos la construcción de un territorio imaginario de legitimidad en contextos democráticos de estas ideologías. El texto de Bartra está puesto en la bibliografía para ver de qué modo, incluso en contextos democráticos, se logran consensos de legitimidad democrática para justificar ciertas acciones, para cohesionar ciertas acciones y para lograr incluso mitigar los conflictos internos de las naciones y disparar contra un enemigo común, ¿no? En ese marco de una red imaginaria del terror político es donde deberíamos pensar el concepto de la New American Way of War que trabajan Caldwell y Lenoir en el texto que ustedes tienen, ¿sí? Si ustedes recuerdan, voy a ponerlo en imágenes solamente. Bueno, ustedes no van a recordar porque eran aquí. Algunos 3, recordamos 2, después de 1, la guerra del Golfo fuego. en 1990 en 1991. Hace 2 horas, las fuerzas... Les saco el audio. Las imágenes de la guerra del Golfo muestran de qué modo, antes que los videojuegos, se nos educó la mirada y se educó la forma de hacer, esta nueva forma de hacer la guerra, a partir de una experiencia crucial de cambio de perspectiva de el modo de hacer guerra de los Estados Unidos, que incorpora la guerra del Golfo a diferencia de las guerras anteriores. Cámaras, por ejemplo, en la punta de los misiles o en los aviones. Toda la operatoria que ustedes ven allí de misiles teledirigidos, es decir, un enorme cúmulo de instrumentos tecnológicos y técnicos aplicados a la guerra, que ya no solamente se trabaja a nivel de infantería en tierra, sino a nivel de una guerra teledirigida, limpia, como dicen ellos, si bien ninguna guerra es limpia, y sobre todo con mínimos efectos de baja en el pueblo que ataca o el pueblo atacante. En ese sentido, la coalición de la OTAN que atacó en este caso, pero fíjense el impacto que tuvo la televisación de la guerra por parte de la CNN y todo lo que eso provocó a nivel de la cultura. No en vano, la guerra del Golfo fue llamada también Nintendo War, es decir, la guerra Nintendo. Y en cierto modo se explica a partir de ese modo cómo los videojuegos se adelantaron a su época para ofrecer una forma de explicar una experiencia de guerra. Es decir, se sintió
como si esa guerra ya hubiera sido anticipada por un texto cultural anterior, que eran los videojuegos bélicos. De todos modos, lo interesante para plantear aquí es cómo muchos dispositivos, como la televisión, como los videojuegos, funcionaron, dicen Caldwell y Lenoir, como vectores de naturalización. Vectores en un sentido epidemiológico del término, es decir, como aquellos que transmiten epidémicamente cierta visión de la realidad, cierto grado de naturalización de la guerra, como si pensáramos que es posible estar en el frente de batalla sin correr ningún riesgo. Esa experiencia de estar en el frente de batalla sin correr ningún riesgo ya nos la había enseñado, por ejemplo, los videojuegos. Como el Call of Duty 4, uno de los ejemplos, el que abre la saga del Modern Warfare que está en bibliografía para ser analizado, aplica casi palabra por palabra esta nueva forma de entender la guerra. Si ustedes se fijan en... esperen que... sí, ahí está. La estética del juego lo que hace es mostrar, fíjense, estas imágenes cenitales desde satélites tomadas siempre en zoom out y zoom in, mostrando un modo de pensar la guerra que ya había sido anticipado por esta nueva forma de pensar la guerra, o esta RMA, revolución en los asuntos militares. Fíjense cómo la estética del juego reproduce esta lógica de los satélites controlando todo el mundo todo el tiempo, y cada una de las pantallas de carga, carga del juego, del Modern Warfare, reproducen esta lógica de todo este conjunto de elementos tecnológicos aplicados a la guerra para una mayor eficiencia, diríamos una eficiencia maquínica, una eficiencia quirúrgica. En el caso de este capítulo en particular, por ejemplo, se puede ver también el modo en el que durante esta operación se aplican diferentes formas que esta nueva forma de hacer la guerra ha enseñado, como por ejemplo el uso de los drones. Es decir, el mismo combatiente, ahora hipertecnologizado, con armas de ataque a distancia, pero también con apoyo satelital, apoyo aéreo, telecomunicaciones, se convierte en un super, digamos, soldado, y se hace, por lo tanto, se hace prescindible o se hace poco necesario contar con grandes cuerpos de infantería, y solamente es necesario tener pequeños grupos de élite o pequeños grupos de avance. En esta escena en particular ustedes van a ver cómo, por ejemplo, se pide que utilicemos un drone Predator para bombardear una de las bases. Claro, esa base tiene una defensa y después el juego sigue, pero esta posibilidad de un juego bélico que sale de la primera persona y se mete de pronto en la visión de un drone Predator para hacer un ataque quirúrgico sobre un poblado es una variación que introduce este juego Call of Duty, haciendo visible o anticipando algo que era solamente estaba siendo propuesto a nivel hipotético desde los ministerios de defensa. Es decir, fíjense cómo los videojuegos van convenciendo la mirada acerca de la conveniencia de aplicar ciertas tecnologías para que la guerra sea más económica, más rápida, más limpia y con menos bajas humanas. No bajas humanas del bando contrario, por supuesto. Son bajas humanas del bando que ataca siempre. En ese sentido hay algo que nos enseñó la guerra del Golfo, y es la cuestión de la interactividad, la posibilidad de interactuar con la guerra, de sentirla próxima o cercana. Y en ese sentido, un juego comercial, bélico, popular como el Call of Duty, y esta saga en particular, Modern Warfare, lo que hace es mostrar
todo el inventario de armamentos de la guerra como posibles, como sujetos a disponibilidad para hacer acciones rápidas. De este modo uno podría pensar, cuando piensa en el texto de Caldwell y Lenoir, cómo se crean consensos y cómo se generan, cómo se pueden promover inversiones para ciertos sectores. Ustedes saben que en Estados Unidos se habla del complejo militar, industrial y de entretenimiento. Se piensa en un complejo porque toda la industria militar se apoya también en la industria de lo espectacular, de la producción de contenidos ficcionales. Y en ese sentido, el ejército puede producir cine, el ejército puede asesorar la producción de videojuegos. Hay toda una lógica que tiene que ser leída a lo largo de diferentes textos para mostrar cómo eso logra, en cierto modo, transmitir o generar consensos. Hay una cuestión que tiene que ser dicha también en esto y que aparece en la saga Modern Warfare, a diferencia de otros juegos bélicos anteriores. A partir de cierto momento, básicamente a partir del 11 de septiembre, se produce una modificación en las preocupaciones acerca de la guerra. Y si los videojuegos lo que se encargaban antes era de producir versiones, de revisitar la historia y revisitar la historia de la guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a partir del 11S lo que se produce es una vuelta a la preocupación acerca del terrorismo y de todas las posibilidades en que el terrorismo puede afectar a la nación. Fíjense que el gran problema de la saga Modern Warfare de Call of Duty es el problema de que los terroristas o que grupos terroristas se hagan con el poder de armas atómicas y que generen o que nos dejen en la puerta o en el umbral de una tercera guerra mundial. Esa es la trama que se desarrolla a lo largo de las 3 entregas de este videojuego Modern Warfare de la franquicia Call of Duty. Ahí seguimos viendo cómo una y otra vez se vuelve sobre el concepto de la nueva forma de hacer la guerra, de la RMA, de utilizar todos los medios de tecnología y de telecomando disponibles para sacar ventaja. Fíjense que la pericia del soldado ya no está solamente en su armamento o en su pericia de combate, sino también en un uso inteligente y estratégico de los recursos que tenga a disposición. En esta misión tenemos apoyo de un avión tripulado que dispara a una distancia prudencial para quien dispara y nos da apoyo logístico. Fíjense que esta situación ya planteaba, según la filosofía de la guerra que plantea el capítulo de Chamoyó, un problema ético y un problema de filosofía de la guerra, que es que en la guerra, para que sea guerra justa, ambos bandos tienen que estar a igual posibilidad de morir, es decir, a igual posibilidad de ser alcanzados por las armas del otro. Si no hay posibilidad de lesionar al otro contrincante,
entonces uno puede denunciarlo ante el Tribunal de la Haya y ante los tribunales de guerra, porque allí lo que se está cometiendo es una guerra injusta, un genocidio, o no se está dando oportunidad al derecho de legítima defensa. Ya los aviones volando a alta altitud planteaban un problema. Imaginen entonces el problema ético y el problema filosófico y sobre todo el problema práctico que plantean los drones, que son aviones no tripulados volando a altísima altura, comandados desde cualquier punto de la Tierra y que pueden disparar sin recibir daño alguno. Y otra cuestión, entre los apuntes filosóficos que destaca Chamayó está la idea de que esta nueva concepción de la guerra nos hace creer que este tipo de guerra, como la que estamos viendo en los videojuegos, es una guerra limpia, es una guerra quirúrgica, es una guerra con un alto grado de precisión. Lo que no dice esa descripción del ataque con drones es, por ejemplo, que hay radio de explosión de esas armas y que no se contabilizan por la enorme altura a la que se realizan las bajas civiles. Y el cambio fundamental con respecto al modo de hacer la guerra anterior es que ya no importan las bajas civiles. Lo que importa en esta nueva visión o en esta nueva visión estadounidense de hacer la guerra es entrar al campo de batalla y salir lo más rápido posible sin bajas del propio bando. Por eso decía recién que importan las muertes del otro, pero no la propia muerte. Importa herir, pero no bajo ningún concepto ser herido. Y en ese punto es donde la guerra se convierte en una matanza. La guerra se convierte en un deporte de tiro, en una galería de tiro. Esa experiencia de la galería de tiro, del deporte, de disparar, de correr y matar, los videojuegos ya la han producido, ya han en cierto modo aleccionado al ojo y convencido o han entrado en complicidad con esas redes imaginarias que misiones como las que estamos viendo del Modern Warfare también mostraban. Déjenme mostrarles ahora un ejemplo de el Ghost Recon Wildlands. Voy a poner la introducción del juego, voy a poner el volumen también de la introducción del juego porque sinceramente no tiene desperdicio. El argumento de Wildlands, Tierras Salvajes, es el de un grupo de élite de 4 soldados en una operación clandestina de apoyo a, vamos a decir, tropas que quieren otro tipo de gobierno en Bolivia. Bolivia es descrito como un narcoestado en este juego, y estas tropas de 4 hiper especializados e hiper tecnologizados soldados, nuestra misión es desbaratar el cartel de droga que comanda ese narcoestado. No soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las 3 principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos, y he eliminado generaciones enteras. Pero nunca he mentido. Las otras son afrentas a la humanidad. Mentir es una afrenta a ti mismo. Soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman Cártel. Tuve un sueño. Soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína, donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis.
En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: Sueño, mijo, ¿y si tuvieras tu propio país? como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. Un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de La Paz, Bolivia, la semana pasada. 2 soldados resultaron heridos. 2 días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas identificaron al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA, mi amigo. Sandoval ha pasado los últimos 6 años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que la intención de la explosión era matar a Sandoval. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se deshicieron del cadáver. Debemos recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval, la mafia del tráfico de drogas conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió bien. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se derrumbó. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejan de matar a nuestra gente, veremos al otro lado. Desde entonces, Santa Blanca convirtió Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Y con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla por completo. El cártel está organizado en 4 divisiones: producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todo se encuentra el jefe de los jefes. El mero mero. El sueño.